Vamos a estar hablando un tema que está conectado obviamente con la advertencia última que estuvimos viendo la semana pasada, que está en el libro, y de alguna manera una de las cosas que nosotros vemos en los autores bíblicos es que en la medida que ellos van desarrollando el tema, como que ellos mismos o el Espíritu Santo mismo los guía a responder quizá esas preguntas que pueden surgir cuando uno está escuchando la palabra de Dios. Y el último pasaje que vimos decía, y esta expresión aún más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Una de las preguntas que puede surgir en nuestra mente al leer este pasaje que claramente nos dice que necesitamos ofrecer a Dios un servicio aceptable, un servicio agradable, es ¿cómo puedo ofrecer a Dios ese servicio agradable? ¿Cómo puedo ofrecer un servicio aceptable para Dios con temor y reverencia? Y parece que el pasaje de hoy va a responder esa pregunta, así que esta mañana vamos a ver cómo podemos ofrecerle a Dios un servicio agradable. El pasaje en el que vamos a estar es el capítulo 13, desde el 1 hasta el 14, que dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que ustedes también están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con los que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la que está por venir. Si nosotros podemos dividir la sección que acabamos de leer y que vamos a estar analizando esta mañana, podemos ver de que el autor está respondiendo a la pregunta sobre cómo ofrecer un servicio agradable a Dios y está diciendo que básicamente algo que Dios espera de nosotros son al menos cuatro cosas. La primera y más importante es vivamos en amor. En la medida en que vivimos en amor, eso le agrada a Dios y es un servicio agradable para Dios. Vivamos también en contentamiento. De alguna manera podemos sumarle en contentamiento y fe. A Dios le agrada cuando le estamos adorando a Él y estamos viviendo en contentamiento. Otra de las cosas que el autor menciona, podríamos llamar, valoremos la predicación fiel de la palabra. El autor también nos invita en parte de ese servicio agradable a Dios, es valorar la predicación fiel de la palabra. Y la última, quizá un poco más compleja, que la vamos a explicar obviamente, es salgamos al encuentro con el Señor. La podría resumir en esto. Hermanos, no puedo dejar de recordar que uno de los mensajes de esta carta es no solamente la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, sino la inauguración de un nuevo orden sacerdotal, aunado a la inauguración de un nuevo pacto, donde ahora en este nuevo orden sacerdotal hemos sido
santificados, pero expliqué que la mejor manera de entender esa palabra no es tanto relacionándola con la santificación posicional, que por supuesto la incluye, pero es más un tema de consagración como sacerdotes para vivir para Dios, para servir a Dios, viviendo para Él y para el pueblo. Y de alguna manera parte del capítulo 13 responde esas preguntas de cómo podemos ejercer como sacerdotes del nuevo pacto. ¿Cuál es el servicio? Ya no nos toca ofrecer sacrificios todos los días, ya no nos toca quemar incienso, ya no es eso lo que nos toca hacer como sacerdotes y sin embargo somos sacerdotes, pero hay otras cosas que Dios sigue esperando de nosotros, que Dios sigue mostrándonos. De ahí obviamente nos recuerdan los mandamientos. El primero y más importante mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Pero el segundo, semejante al primero, quiere decir de tanta importancia como el primero, es amar al prójimo. Y es algo que la iglesia tiene. Es algo que ya esa iglesia ha demostrado, porque en el capítulo 10 se les dice, ustedes han demostrado su amor sirviendo a los santos en el pasado, a los cuales les sirven aún. Es algo que en el capítulo 10 vemos cómo ellos se han hecho uno con los prisioneros. Y entonces viene el primer llamado dentro de la sección de Vivamos en Amor, es permanezca el amor fraternal. Permanezca significa continúe, no es algo que no está, es algo que ya está y que tenemos que cuidar. Es algo que ya está y es evidente en que no quieren que el tiempo de café termine, ¿verdad? Porque hay un amor fraternal, porque hay un disfrute en compartir con los hermanos, porque hay un orar los unos por los otros, porque hay un momento donde ojalá en la semana nos recordamos de la petición del tal hermano, de tal hermana, de la necesidad que los demás están viviendo y ya yo puedo decir que ya hay, gracias a Dios, amor fraternal en esta iglesia, al igual que ya lo había en la iglesia a los hebreos, pero eso no quiere decir de que no pueda llegar a descuidarse y abandonarse, y tampoco quiere decir que no pueda crecer. De alguna manera ya hay una unidad en el espíritu. Y entonces, por ejemplo, en la carta a los Efesios, Pablo les dice, cuiden, preserven la unidad del espíritu. Aquí el autor está diciendo, cuidan, hagan que continúe, que permanezca ese amor que los une como hermanos. En la palabra amor fraternal es la palabra en el griego Filadelfia, que significa amor de hermanos entrañable, y se refiere a ese amor que une a la comunidad como miembros de una misma familia de la fe. De hecho, algo interesante es que Cristo fue uno de los que enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos que ellos eran hermanos. En Mateo 23:8, el Señor Jesucristo dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Señor no quiere que hayan distinciones entre nosotros y yo tampoco quiero. O sea, no estoy opuesto a que me digan pastor, pero mejor si me dicen Gustavo a secas, porque debe haber una conciencia entre nosotros que el único superior es Jesucristo y el Padre. Lamentablemente hay organizaciones eclesiásticas donde al líder le llaman padre y eso es algo contrario a las palabras de Cristo, porque Cristo dijo a nadie llaméis padre, sino porque un padre tienen el que está en los cielos. Y aquí en el verso siguiente dice, ustedes que van a luego ser apóstoles y van a enseñar a otros y van a estar, no dejen que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Obviamente, el término rabí en la cultura judía tenía un tema
prestigio, de mayor estatus, de mayor, de que cuando entraba el rabito se callaban y que si él decía algo tenía la última palabra. Yo sé que algunos obviamente me pueden decir pastor sin tener esa visión, pero creo que lo más sano es atender esto que Jesús dice, recordar que todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Él es nuestro maestro. Obviamente vamos a ver en el mismo pasaje que él ha puesto personas que predican y enseñan la palabra, pero hay una tensión ahí donde lo importante es recordar que todos somos hermanos y todos somos hermanos y hay un solo primogénito que es Cristo para que Él tenga la primacía, dice, para que Él sea el primero. El único que está por encima es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nos vemos como hermanos, hermanos, una de las cosas que nos ayuda a vernos como hermanos es tener esa mentalidad de cuerpo, entender, comprender y creer que todos somos miembros del mismo cuerpo que ejecutamos una función diferente. La función que Dios me ha llamado a mí, a Jonathan, a Eric, es una función de enseñar. Obviamente no es la única, pero es más evidente. Algunos otros tienen una función muy linda de exhortar, de interceder, de animar. Y yo sé que todos aquí cumplen una función todos deben, lo que yo anhelo, digamos, la iglesia que yo anhelo, y eso lo hemos hablado también, es una iglesia donde todos estamos poniendo nuestros dones al servicio de Dios y al servicio de otros, donde todos somos indispensables, donde todos somos necesarios, donde todos estamos siendo útiles para la mutua edificación. Y ahí se nutre el amor fraternal. Hermanos, el amor es indispensable como creyentes. Juan 13, 34 y 35, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cuál es la principal evidencia de saber que estamos siguiendo a Cristo? Que nos amamos. ¿Cuál es la principal evidencia, según el primer libro de Juan, de que hemos nacido de nuevo? Que nos amamos. El primer libro de Juan es escrito para dar evidencias de salvación y una de las evidencias de salvación es que amamos a Dios, que amamos a los hermanos y que no podemos decir que amamos a Dios sino a quien no vemos, sino amamos a los hermanos a quienes vemos. Sigue diciendo el verso 2, no se olviden de mostrar hospitalidad. Esto también está dentro del llamado a vivir en amor. Dice, no se olviden a mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Obviamente aquí está recordando a Abraham, a Lot, que en algún momento recibieron a ángeles sin saber de primas a primera que eran ángeles y luego pues ya saben que eran ángeles. También nos recuerda que en el tiempo usted puede leer en en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Dios le habla a Cornelio, Pedro estaba hospedado en la casa de alguien. Pablo también, cuando es recibido, cuando tiene el encuentro con Ananías, está hospedado en la casa de alguien más. Era muy común el quedarse en otras casas, ¿verdad? Yo he tenido la bendición de estar hospedado, por ejemplo, en la casa de Toby en Colorado, de estar hospedado recientemente en la casa de hermanos en Argentina, en Estados Unidos, en Cuba, en México, en muchos lugares han practicado conmigo este mandamiento, la hospitalidad. Obviamente, la hospitalidad uno lo primero lo entiende como hospedar a alguien, como que alguien se llegue a quedar a dormir a mi casa. Y como digo, ¿verdad? Pedro se quedaba a dormir en la casa de Simón el Curtidor, Pablo en la casa de Judas. Pablo, de hecho, lo vemos hospedándose en casa de Jasón, de Gallo, de Priscila y Aquila, en muchos otros lugares. Muchos maestros y ministerios itinerantes necesitaban dónde hospedarse. Un ejemplo lo vemos en la tercera carta de Juan, donde el apóstol Juan le escribe a este amado y le dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia.
ahora vienen a ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Estamos hablando de otras sociedades, ¿verdad? La sociedad ha cambiado y en esa sociedad habían misioneros, ministros que salían para predicar el evangelio y que necesitaban hospedarse. Entonces eran extraños, pero había algo que los unía, eran parte de la misma iglesia, tenían el mismo compromiso de predicar el nombre de Dios, eran colaboradores en pro de la verdad. Hoy, pues yo no le digo, ¿verdad? Que usted le abra las puertas de su casa a un extraño. Por supuesto, puede ser que en algún momento nos toque, no un extraño en el sentido de no conocido, pero qué sé yo, viniese un grupo de otra iglesia y tal vez alguno de ellos necesita hospedaje. Pero hay maneras, hermanos, donde la manera de mostrar hospitalidad no solamente es hospedar a alguien. Cuando compartimos una comida, un almuerzo, un café, es parte también, se incluye dentro de la hospitalidad. El tiempo que tomamos para escuchar a otros es parte de ese amor. De hecho, una de las palabras muy relacionadas, filonexia, es amor por los extranjeros, ¿verdad? Que también está relacionado con el amor entrañable, el amor de hermanos y está también, obviamente, ustedes saben, ¿verdad? Lo que es el rechazo al extranjero, el no querer compartir con alguien diferente a mí, que eso sería lo que no estamos llamados a hacer. El punto de que hay un amor fraternal, pero hay un amor fraternal obviamente que se facilita con las personas con quienes nos vemos todo el domingo, pero debe haber un amor fraternal aún hacia quienes tal vez no son tan cercanos, pero son parte del mismo cuerpo de Cristo o que están pasando por algún tipo de necesidad. Es importante atender el llamado a tomarnos el tiempo, hermanos, de conocer, de escuchar, de buscar, ayudar, de edificar a otros, a ayudarlos a proseguir. Aquí este hombre estaba ayudando a extraños misioneros a proseguir en su viaje de una manera digna. ¿Qué quiere decir eso? No solamente los ayudaba porque les daba la refacción o la comida, la merienda para el siguiente día. Quizá les decía, hay algo que ore por ti, hay algo que tengas necesidad, hay algo que pueda ayudarte a continuar en tu carrera como cristianos, en tu avance hacia la meta. Y de alguna manera necesitamos pensar en eso, cómo ayudar a otros a proseguir en su viaje, cómo ser colaboradores con otros en pro de la verdad. El verso 3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que ustedes también están en el cuerpo. Hermanos, una traducción posible sería, recuerden a los presos como si ustedes también estuvieran presos y de los maltratados como si ustedes también estuvieran sufriendo corporalmente. Y cuando dice, porque ustedes también están en el cuerpo, hay dos interpretaciones. Por un lado, está la interpretación de que posiblemente él se está refiriendo a que seguimos en la cárcel de una habitación terrenal que tiene una tendencia hacia el pecado, que tiene debilidad, que tiene búsqueda de comodidad, que tiene limitaciones. Pero puede ser también que él está refiriéndose a que están en el cuerpo de Cristo y puede estarse refiriendo a la pertenencia a la iglesia. Y de alguna manera ahí recordamos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 enseña sobre la iglesia y dice de que en el cuerpo no debe haber división, sino que los miembros deben de preocuparse y cuidarse los unos a los otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se regocijan con él, porque somos el cuerpo de Cristo y miembros individualmente cada uno de él. Hermanos, yo creo que las dos interpretaciones tienen una enseñanza y podemos aprender una de las dos. Obviamente necesitaríamos preguntarle al autor en cuál estaba pensando, pero por un lado debemos estar conscientes, sí, de que seguimos siendo miserables
porque todavía tenemos un cuerpo que está unido por naturaleza al pecado. O sea, hay la sangre que corre en nuestras venas, tiene una genética con una tendencia hacia la idolatría, hacia la búsqueda de placer, hacia la búsqueda de comodidad, hacia el egoísmo, hacia el orgullo, hacia la ira. O sea, eso es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es una cárcel. Es una cárcel que limita muchas veces la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Pero por otro lado, somos parte de un cuerpo. Y como parte de un cuerpo, no es coherente que haya división, que haya competencia entre nosotros. Como parte de un cuerpo, somos llamados a ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi hermana Ligia está batallando una batalla espiritual o alguien más, no sé, cualquiera, Toby, si ellos pierden esa batalla, aunque yo no me dé cuenta, yo estoy perdiendo, porque yo soy parte del mismo cuerpo. Pero si uno de ustedes gana una batalla, yo estoy ganando, porque soy parte del mismo cuerpo. A veces no nos damos cuenta, pero esa es una verdad en las familias. Hay alguien en la familia mal y toda la familia se ve afectada. Pero si los demás están en paz, cuando usted está en su casa y todos los demás están en paz, usted tiene más paz. Y a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos arruinamos la paz del otro y entonces por lo mismo nos terminamos arruinando la nuestra propia. Porque hay una unidad. Si el cuerpo está bien, si un miembro del cuerpo está bien, todos están bien. Si alguien más tiene una victoria, yo debo de orar porque el Señor le dé victoria a otros en el cuerpo. Porque la victoria de ustedes significa mi victoria. Entonces debemos de recordar eso, hermanos. Necesitamos desarrollar mentalidad de cuerpo. Necesitamos dolernos por los creyentes del otro lado del mundo que están siendo perseguidos y al mismo tiempo celebrar los creyentes de otras congregaciones o comunidades que están siendo bendecidos también. Hermanos, los cristianos como creyentes que somos, compartimos la fe, compartimos la meta, compartimos el camino y también compartimos el peligro común de ser perseguidos. Cuando el autor está hablando de los presos, es muy probablemente que aquí en una época de persecución esté hablando de aquellos que por el evangelio están en la cárcel. Una de las cosas interesantes en la China es que para los chinos nadie muy interesante, pero para ellos es casi que un requisito que alguien sea líder de los grupos que ellos tienen en casa y del evangelio que ellos tienen como en secreto, de que haya estado en la cárcel. Porque para ellos, en China, si a usted lo descubren, que usted se reúne clandestinamente para adorar al Señor y no con el permiso del gobierno y no bajo las reglas del gobierno, no sé si todavía es así, pero por lo menos hace algunos años era así, entonces usted lo mete en la cárcel, pero no es tan duro como fue en todo el tema comunista en la Unión Soviética, porque ahí sí era una cosa muy, muy fea. En la China no es tan duro y normalmente los encarcelan a veces desde 3 meses hasta 3 años, pero generalmente los sueltan cuando ellos salen de la cárcel pero la ventaja es que a veces los encarcelan juntos, entonces hasta los creyentes se fortalecen en su fe. Pero cuando ellos salen de la cárcel fue una prueba para ver si era verdadero creyente, para ver si no negó a Cristo. Y generalmente eso es casi que un requisito para que alguien sea líder. Si estuviéramos en la China, yo aquí no podría ser pastor sin haber estado en la cárcel. Ustedes no me recibirían porque no tendría los requisitos o la prueba delante de ustedes de que de que no voy a negar mi fe ante la persecución.
Sería algo interesante, ¿verdad? Vivir aquí. O sea, nosotros no vivimos acostumbrados a la persecución, pero hay muchos creyentes del otro lado del mundo que sí viven acostumbrados y preparados para la persecución. De hecho, para ellos la persecución es algo normal en todos los países del mundo comunista y sobre todo la China. Pero, y entonces ahí es donde dice, acuérdense de los presos. Hoy hay gente presa por causa del evangelio. En la China, en Irak, en muchos lugares. Acordémonos en nuestras oraciones de la iglesia perseguida y acordémonos también de los cercanos, que tal vez la prisión en la que están es la prisión de tener que estar lidiando con una familia atea, con hijos que atacan constantemente, con una enfermedad, con una limitación, con situaciones, ¿entienden? Verso 4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí estamos siempre dentro de vivir en amor. Vivir en amor es vivir entre amor entre hermanos, vivir en amor es vivir en amor ayudando, siendo hospitalario, vivir en amor es acordándonos de los débiles, de los vulnerables, pero vivir en amor también es vivir en fidelidad en el matrimonio. Hermanos, es importante cuidar de otros, pero también es importante cuidar de sí mismo y de la persona más cercana de alguien, que en este caso de alguien casado sería su cónyuge. Es importante cuidar de del pacto más importante que es de la pareja, del matrimonio. Y de alguna manera es interesante porque el autor toca aquí un tema bien fuerte, ¿verdad? Que es el tema de la lujuria. Y él dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando dice honroso, sea en todos el matrimonio, la palabra honroso se puede traducir preciado, valioso, de alta estima, de alto valor. O sea, el autor nos está llamando a ver el matrimonio como una piedra preciosa, como algo de gran valor, como algo de alta estima. Lo que él está diciendo es, denle un gran valor al compromiso de fidelidad en el matrimonio, a la búsqueda de unidad y al cuidado de la unidad dentro de la familia. Y el hecho matrimonial sin deshonra o sin contaminación en el griego, por eso algunas versiones lo traducen sin mancilla, y luego explica qué tipo de contaminación es la que puede entrar. Obviamente la inmoralidad. La inmoralidad no es solamente el adulterio, porque el adulterio lo pone después. Hay un matrimonio que puede incluir prácticas inmorales en su relación sexual de las cuales se tiene que cuidar. Algo interesante es que en el mundo antiguo, en el mundo de Pablo, en el mundo romano y ahora en el mundo de ahora también, la inmoralidad sexual era muy bien aceptada, era muy normal, era demasiado. Habían personas que tenían una pareja de nombre, pero tenían mucha inmoralidad con otras personas, ¿verdad? Eso era el mundo romano. Y bueno, hoy no estamos tan lejos de ese mundo, pero el punto de los escritores bíblicos es los cristianos tienen que marcar una diferencia, no pueden ser igual que el mundo, tiene que haber fidelidad, tiene que haber honra, tiene que haber compromiso. El matrimonio, el cristiano que está casado comprende que su matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, honra el matrimonio porque honra uno de los símbolos que Dios nos ha dado de nuestra salvación. Por eso es un asunto de alta importancia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual es una expresión de egoísmo que elige el placer temporal menospreciando la relación de pacto, tanto con Dios como con el cónyuge. Y de alguna manera, de algo que quiero resaltar es que, hermanos, el autor acaba de hablar en el mensaje pasado, estuvimos hablando, viene un juicio en forma de fuego, viene un juicio en forma de tormenta, viene un juicio en forma de terremoto.
Y el autor, en algo interesante es que él termina el verso 4 retomando ese juicio: a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí se cierra, digamos, una primera sección que es el llamado a vivir en amor. Y una de las cosas que yo quiero mostrar, hermanos, es que el juicio, si algo viene a medir, es el amor. Claramente todos los pasajes nos dice, cada uno será juzgado según sus obras. Pero ¿qué obras son las que valen y las que Dios espera de nosotros? Las obras de amor. Y eso lo vemos en Mateo 25, 34, 36. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Hermanos, va a haber un día donde solo van a haber dos grupos: ovejas y cabritos. Y no van a haber más. ¿Y cómo se van a ver caracterizadas las ovejas? Verso 35, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Ese día solo habrán dos grupos: los nacidos de la carne, que son cabras, y que vieron necesidad en otros y no les importó, y los nacidos del Espíritu, que son ovejas, y que evidenciaron el haber recibido vida de Dios, mostrando amor por los que tenían hambre, por los que tenían sed, por los que tenían necesidad, por los que estaban en la cárcel. Hermanos, Cristo viene a juzgar. Y una de las enseñanzas que él dio es que los que serán ovejas se van a reconocer por su amor a los hermanos. ¿Por qué debemos vivir en amor? Porque solo nuestras acciones en amor permanecerán cuando venga el día del juicio. ¿Y cómo evaluamos el amor? ¿Cómo podemos medir qué tanto amor hay en nosotros? Por nuestra respuesta cuando estamos ante alguien que tiene hambre, que no necesariamente puede ser hambre de comida, puede ser hambre de ser escuchado, puede ser hambre de ser amado, puede ser hambre de ser abrazado. Por nuestra respuesta cuando tenemos a alguien delante de nosotros que está enfermo, que necesita cubierto, que está en la cárcel. Si no hay en nosotros una demostración de amor para los demás, nuestra confesión cristiana son palabras vanas. Pero hay un segundo llamado de cómo podemos ofrecer un servicio agradable a Dios, y ese segundo llamado es vivir en contentamiento. Vivamos en contentamiento. Dice la palabra: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con los que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Algo interesante es que el pasaje anterior atacaba el tema de la lujuria y este pasaje ataca el tema de la avaricia o del amor al dinero. Los 10 mandamientos, el mandato de no cometer adulterio va seguido del mandato a no robar, y de alguna manera son cosas que van conectadas, pero claramente lo que el autor nos está diciendo es que el amor al dinero y el amor al placer son mutuamente excluyentes al amor a Dios, al confiar en Dios, a la fe en Dios. ¿Cómo está nuestro amor al dinero? ¿Cómo está nuestra avaricia? Cada uno de ustedes. Y él nos da una manera fácil de examinarlo. ¿Qué tan contentos vivimos con lo que tenemos? Si no estamos tan contentos con los que tenemos y siempre creemos que me hace falta esto, que me hace falta esto, que me hace falta... Y no quiere decir que nunca nos haga falta nada. Obviamente hay necesidades, ¿verdad? Pero estamos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y el autor aquí cita dos pasajes. Uno de los que cita es Deuteronomio 31. Deuteronomio 31 es un pasaje que se escribe cuando el pueblo está a punto de cruzar el Jordán y de entrar en el proceso de conquista de la tierra prometida. El Señor les habla a través de Moisés y les dice: sean firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Luego Moisés llamó a Josué en presencia de todo Israel y le dice, sé firme y valiente porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Hermanos, hay momentos en nuestra vida donde tenemos una conquista por delante, donde tenemos un nuevo proyecto por delante, donde tenemos una nueva tarea por delante. Hay momentos de incertidumbre. Hay momentos donde vienen cambios y donde generalmente esos cambios pueden generar cierto temor en nosotros. Y el autor nos dice, recuerden que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ante los cambios que puedan venir a nuestra vida, el Señor quiere que recordemos que Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y luego el autor cita otro pasaje, el Salmo 118, donde el salmista está alabando a Dios y dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga a los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Nos vemos la primera línea hace de Dios su enfoque y vemos cómo reconoce que la misericordia del Señor es para siempre. E inmediatamente dice, puedo testificar de que la misericordia del Señor no cesa. Él está a mi favor. Y luego dice, no temeré. O sea, el que escribe esto es alguien que ha pasado por angustia, que ha clamado al Señor, que ha comprendido que Dios lo ama, que ha aprendido que refugiarse en el Señor es la mejor decisión que puede tomar ante las aflicciones y ante las situaciones de la vida que nos causan temor. Y eso le ha hecho estar libre del amor al dinero y libre del temor a la muerte. Hermanos, ¿cómo podemos crecer en contentamiento? Cuando nuestra confianza está en el Señor, cuando nuestra dependencia está en el Señor, cuando conocemos que la misericordia del Señor es para siempre. Y que, claro, hay gente que me aborrece, hay situaciones, hay enemigos, hay peligros, hay gigantes, hay ciudades amuralladas como Jericó. Pero el Señor ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Y por eso yo puedo decir, el Señor está a mi favor, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La tercer llamado que hace el autor es, valoremos la predicación fiel de la palabra. Y leemos en el verso 7 al 9 de Hebreos 13, acuérdense de sus guías, otra versión dice de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. De alguna manera, cuando el autor dice, acuérdense de sus guías, de sus líderes, de los que le hablaron la palabra de Dios, él puede ser que esté haciendo eco a los apóstoles que ya murieron y que fueron los que trajeron el evangelio a los miembros de esta iglesia. Él puede ser que esté haciendo eco de esos héroes de la fe de los cuales mencionó en el capítulo 11. Y claro, también puede incluir a los que siguen vivos. Hermanos, cuando la Biblia habla de los ministros, la Biblia número uno no hace un llamado a someterse a ningún sistema de control, no hace un llamado a la esclavitud, no hace un llamado a poner muy por encima a los hombres. No, no, no. El llamado es claro, a considerar el ejemplo
y la fe de los líderes para poder imitarlos. La autoridad de Jonathan, mía, de Eric, de cualquiera que se pare aquí a hablar de la palabra, no consiste ni está en nosotros como personas, como maestros, como teólogos, como estudiantes de la Biblia. La autoridad está en la palabra misma. Quien tiene autoridad es la palabra de Dios, no los que la predican. ¿Sí me entienden? Pero obviamente por el conocimiento y por la aplicación que se nos es dado a ejercer de la palabra, pues la palabra nos concede una autoridad en la medida que la practicamos. ¿Qué caracteriza a un verdadero pastor según este pasaje? Alguien que ha hablado la palabra de Dios, pero que también la ha predicado no solamente con su boca, sino con su conducta, y que su fe y su fidelidad han sido evidentes. Ustedes tienen el derecho, y no solamente el derecho, sino la obligación de en algún momento hacerse la pregunta: ¿será que Gustavo está viviendo conforme a lo que predica o al menos intentando vivir? Ustedes tienen el derecho y la obligación de decir: es evidente para mí que Gustavo cree en Dios y es fiel a Dios. ¿Será que él es un verdadero creyente? Porque si ustedes hacen esa pregunta y llegan a la conclusión de no, ustedes tienen que salir corriendo de este lugar y buscar una iglesia donde a quien ustedes oigan sea alguien que busca vivir lo que predica. ¿Sí me entienden? Luego el autor dice, luego me voy a saltar al verso 9 porque de alguna manera el verso 9 es como un contraste y voy a irme a esta. Hay un contraste claro entre el verso 7 y el verso 9. El verso 7 es un llamado a recordar, a considerar, a imitar a los guías. Y el verso 9 es un llamado a cuidarse de los falsos maestros. Vean el verso 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena, o sea, hay gente allá afuera que se llaman pastores, que se llaman ministros, que se llaman teólogos, lo que sea, que lo que sale de su boca son doctrinas diversas y extrañas y que no fortalecen el corazón con la gracia, sino con otras cosas como alimentos, cosas que en realidad no benefician. Entonces vemos que hay un contraste. Hay personas a las que deben recordar e imitar, hay otras a las que no deben de dejarse guiar por ellos. ¿Quiénes son los que deben de imitar? Los que les hablaron la palabra de Dios, pero los que la vivían también. ¿Quiénes son de los que se deben de cuidar? De predicadores extraños que traen diversas doctrinas que suenan bonito, pero que no traen un verdadero provecho a los que se ocupan de ellas. En qué hacen énfasis o qué pueden imitar de los predicadores fieles: su fe. ¿En qué se enfocan los otros? En cosas externas, como ya sea comidas, como templos, como cualquier cosa. Y en medio de esto, el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este verso parece desconectado, pero no, al contrario, es el vínculo. Lo que él está diciendo es que la vida y la enseñanza de los líderes es relevante en la medida que el Cristo que ellos proclamen sea el mismo Cristo que proclamaban los apóstoles, que no ha cambiado. Cristo no ha cambiado ni cambiará. Y la predicación es importante en la medida de que resalte a este Jesucristo que murió por nuestros pecados y que hoy está intercediendo a Dios por el Padre, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y muchos otros pasajes, donde Cristo mismo, por ejemplo, inicia su discurso escatológico en Mateo 24, diciendo en el verso 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Otra cosa importante es que este término que se traduce no se dejen llevar es un término que lo encontramos también en Efesios 4:14,
donde dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por artimañas engañosas del error, sino que al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, siempre afuera hay doctrinas extrañas que quieren aprovecharse de los ingenuos, de los niños, de los inmaduros y llevarlos de aquí para allá. No se dejen llevar. Es el mismo verso de lo que Pablo dice. Algunos de nosotros fuimos niños y éramos llevados de aquí para allá. Y hermanos, yo creo que todos aquí en algún momento estuvimos en iglesias donde se predicaban cosas que después nos dimos cuenta que no eran tan bíblicas como creíamos que eran bíblicas. ¿Cómo reconocer el error? ¿Cómo saber si estamos en error o si estamos en la verdad? La verdad produce crecimiento en amor. Si estamos creciendo en amor, estamos en la verdad. Si no estamos creciendo en amor, tengamos cuidado porque seguramente estamos oyendo doctrinas extrañas que proceden del error. Y esto da un punto importante, hermanos. La sana doctrina es importante, pero hay que reconocer algo. Todos dicen tener la sana doctrina. Por lo tanto, mucho más importante es crecer en amor. Crecer en amor es crecer en amor hacia Dios y eso se traduce en santidad. Crecer en amor es crecer en amor hacia otros y eso se traduce, ¿sabe qué? En humildad. Y el último llamado de la sección de hoy, los últimos 4 versos de esta mañana, dicen, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la que está por venir. Esta es una de las secciones más importantes de la carta. Pero la única manera de entenderlo es tomando en cuenta todo el contexto. Él está comparando 2 altares. Hay un altar que tienen los levitas, los que sirven en el tabernáculo. Y hay un altar que tenemos nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Del altar que tenemos nosotros, dice, ellos no tienen derecho de comer. Pero luego recuerda un poco del antiguo pacto y recuerda de que habían animales que se sacrificaban, la sangre se derramaba, la grasa se quemaba y luego el resto del animal se sacaba fuera del campamento para ser cocinado. Y si no era ofrenda por el pecado, los sacerdotes lo podían comer, tenían derecho a comerlo. Pero había un sacrificio el que no tenían derecho a comer, que era el sacrificio para expiación por el pecado que se ofrecía obviamente el día de la expiación, que está registrada en Levítico 16. Otra de las cosas que dice, ¿verdad? Él acaba de mencionar doctrinas extrañas que tratan de decir, si usted come esto, si usted hace esto, esto le va a fortalecer el corazón. Y aquí está diciendo, y también dice que eso no trae ningún provecho, y de alguna manera está comparando un pueblo que fortalecía su fe en la comodidad. Hermanos, yo sé que es un poco complejo entender esto, pero el llamado, digamos, central, lo vemos en el verso 13, es Cristo nos dio un ejemplo. Y el ejemplo de Cristo es que Cristo nunca se acomodó al sistema religioso de su época. Cristo no se hizo uno, ni con el sumo sacerdote, ni con los levitas de su tiempo, ni siquiera compartió con ellos, tuvo algún nivel de amistad con algunos de los fariseos, porque había algunos de los fariseos cuya búsqueda era correcta, una búsqueda de santidad a Dios, pero también les hizo ver su hipocresía y les hizo ver que sin el corazón su servicio y sus esfuerzos religiosos eran hipócritas. Pero de alguna manera él salió
Él no se hizo uno con ellos. Él salió de la religión, él salió del campamento y también físicamente fue sacado de la ciudad de Jerusalén para llevar. Pero en el verso 13 él dice, salgamos a su encuentro, salgamos a su encuentro, llevando su oprobio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Déjeme verlo en una práctica. Hay una comparación, hay dos altares, están ellos, los sacerdotes levíticos, que todavía sirven en el tabernáculo en una época histórica donde todavía no se había derribado el templo y donde todavía habían levitas que ofrecían sacrificios, y estamos nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto. Ellos tienen un altar terrenal donde todavía hacen sacrificio de animales, donde son quemados fuera del campamento, pueden comer de algunos sacrificios, obviamente no de nuestro altar, que eso lo deja claro el autor. ¿Qué pasa con ellos? Ellos siguen viviendo en su comodidad, siguen siendo parte de la rutina, siguen siendo parte del templo, no enfrentan ningún oprobio, están cómodos en su ciudad. Y ese es el punto del llamado del autor, es decir, no podemos estar cómodos con nuestra religión. Y de alguna manera esto conecta mucho con el mensaje de la semana pasada, no podemos estar cómodos. Nosotros los sacerdotes del nuevo pacto tenemos un altar celestial. Tenemos a Jesucristo como sacrificio perfecto. Él padeció fuera de la puerta para llamarnos a ser sacerdotes. Y nosotros sí podemos comer de su altar. Somos llamados, de hecho, a comer de su altar, a comer de él. Porque somos llamados a ser conformados más a él. Porque el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna. Él dice, salgamos. ¿Salgamos de dónde? Hermanos, el llamado a salir es un llamado a salir de la zona de confort, es un llamado a salir de la seguridad que da la religión, es un llamado a salir del campamento, es un llamado a salir de la vida en la carne, llevando su oprobio. ¿Por qué? Porque, como nos enseñaba el mensaje la semana pasada, gracias a Dios ya estamos inscritos en la carrera, pero no hemos llegado a la meta y no podemos conformarnos. Gracias a Dios, ya fuimos salvos de la esclavitud al pecado, pero aún luchamos con la presencia del pecado y aún tenemos una batalla que no ha terminado y no podemos dar por ganada. Hay una lucha que debemos seguir peleando. Hay una carrera que debemos seguir corriendo. Hay un llamado a seguir saliendo al encuentro de Cristo. Menos, ¿cuál fue el vituperio de Cristo? El vituperio de Cristo fue que Él vino a someterse al Padre, que Él vino a no mostrar su gloria, a no tomar su liderazgo, a no imponer su autoridad. Cuando la Biblia, esta palabra oprobio ya fue usada en la carta, en el capítulo 11, cuando habló de Moisés, y el autor nos dijo que Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y gozar de los placeres temporales del pecado, eligiendo en su lugar el oprobio de Cristo, que conllevaba ser maltratado con el pueblo de Dios. También aquí hay dos interpretaciones. Para algunos, llevar el oprobio significa llamarnos seguidores de Jesús, aunque por eso los judíos, los soviéticos, los chinos o cualquier otro grupo nos persiga. Y yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero aún más, creo que llevar su oprobio es asumir el papel de dependencia y de sumisión a Dios que Él asumió y que los judíos no asumieron. El peligro de la religión, que fue lo que le pasó a los judíos, es que tenían un sacrificio que expiaba sus pecados y les permitía seguir viviendo en su misma zona de confort, con sus mismos hábitos, con sus mismos pecados, dentro del mismo campamento. Hermanos, nosotros, el sacrificio que tenemos no nos permite seguir viviendo igual. Nos conduce y nos llama a salir. Nos conduce y nos llama a avanzar hacia la ciudad celestial, hacia la ciudad por venir. Para poder comer de ese sacrificio tenemos que salir de una manera de vivir. Tenemos que salir de la vida que traíamos, tenemos que salir
de la vana manera de vivir de nuestros padres, de la vana manera de vivir del mundo en el que vivimos, de la vana manera de vivir de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de toda la gente que nos rodea. Cuando la luz de Cristo nos alumbra, hay una parte de mi carne que quiere quedarse en pecado, en comodidad, en zona de confort. Y hay una parte en mi espíritu que quiere salir y debo estar dispuesto a oír la voz del espíritu que me llama a salir, que me llama a ya no tener paz junto a la antigua vida de pecado. Hermanos, llevar su vituperio es aceptar que todo lo que mi carne quiere no es lo que Dios quiere. Es aceptar que yo soy llamado a estar detrás, no a ser el líder, porque Él va adelante. Llevar su vituperio es aceptar a vivir sometido, porque Él es el rey, porque Él reina y no yo. Llevar su vituperio es salir a encontrarnos con Él, y el salir a encontrarnos con Él debe ser constante. De hecho, el salir del campamento se puede interpretar con todos los llamados que el autor ha hecho en la carta. ¿Cómo somos llamados a salir del campamento al encuentro con el Señor? Cuando somos llamados a cuidar nuestra salvación, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, buscando ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. El llamado a salir del campamento es el llamado a procurar entrar en su reposo. ¿Qué quiere decir eso? Dejar atrás completamente todo lo relacionado con Egipto. Es el llamado a avanzar hacia la madurez, el llamado a buscar tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el llamado a salir del campamento es el mismo llamado a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es la meta, buscando no ser distraídos ni frenados por la búsqueda de comodidad, por el pecado o por doctrinas novedosas. El llamado a salir es un llamado constante a vivir como desarraigados, como desapegados, como pobres en espíritu, como peregrinos y extranjeros que siguen buscando avanzar hacia la patria celestial. ¿Cuándo entonces es grata para Dios nuestra adoración, nuestro servicio? Nuestra adoración es grata para Dios cuando vivimos un amor que se preocupa por los hermanos y que es fiel al compromiso matrimonial. Nuestra oración es grata para Dios cuando, desechando el temor y la avaricia, crecemos en gratitud y logramos vivir con contentamiento en Él. Nuestra oración es grata para Dios cuando nos cuidamos de doctrinas novedosas y valoramos la predicación de los que conocemos de cerca y de quienes podemos examinar su fe. Nuestra oración es grata para Dios cuando estamos saliendo constantemente, porque seguimos peleando contra el pecado y corriendo la carrera hacia la patria celestial, donde me quiero hoy acercar un poco más a su reino, a su justicia, a su verdad. Con preguntas de reflexión: ¿qué tanto amas a tus hermanos en la fe? ¿Qué tanto deseas su bienestar, su crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu corazón batallando contra la avaricia? ¿Vives contento con lo que tienes? Es evidente que la fe, perdón, que se traduce en actos de obediencia a Dios en quienes te predican la palabra. O sea, vale la pena que imites su fe, que los escuches, que valores su liderazgo. ¿Qué tanto buscas no seguir viviendo tu misma vida? Arde tu corazón por crecer en santidad, por crecer en amor, en semejanza a Cristo. Te ves como peregrino hacia la ciudad celestial, viviendo con la necesidad de avanzar siempre hacia ella. Hermanos, nuevamente el autor dice: no podemos quedarnos igual. Tenemos un altar del que somos llamados a comer. Hoy nos vamos a presentar a su altar, porque ahí tenemos la invitación de comer de su carne y de beber de su sangre. Obviamente son símbolos, pero sabemos que él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida.
porque mi carne es verdadera bebida. Cuando él tuvo ese momento con los discípulos, les dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Pero no podemos querer llegar a ese altar si no salimos del campamento, si no salimos de nuestra zona de comunidad, si no salimos de nuestros hábitos pecaminosos, si no salimos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Señor, te damos gracias por enseñarnos cómo poder ofrecerte a ti un servicio agradable. Señor, te suplicamos que nos ayudes a vivir en amor. Te suplicamos que nos ayudes a desechar de nuestro corazón toda avaricia y a vivir en contentamiento con lo que tú nos das. Te suplicamos que nos ayudes a valorar la predicación fiel de tu palabra y que nos guardes de ser distraídos por doctrinas extrañas. Pero principalmente queremos en esta mañana atender el llamado a salir al encuentro contigo, a tu altar, para comer de tu cuerpo y para beber de tu sangre, para llevar tu oprobio y estar bajo tus juicios, y estar bajo tu reino, y estar bajo tu gobierno, y hacernos pobres, dependientes, humildes, humillados bajo tu mano, para que solo tú seas honrado y no nosotros. No a nosotros, Señor, solo a ti sea toda gloria.